Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal, mamá y esposa. Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. Hoy tengo un episodio muy lindo planeado, se llama Los pilares de mi vida y de mi trabajo, compartiendo mi visión y experiencia. Y vamos a hablar de un tema muy lindo que es compartir mi experiencia personal. ¿Cuáles son los mayores pilares de mi vida? ¿Cuáles son cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mi experiencia y que se han ido convirtiendo en parte de mi verdad? Son valores y principios sobre los que he construido mi vida y mi emprendimiento. Los dos principios son la alineación del alma, que es el primero, y el segundo es la integridad. Vamos a empezar entonces con la alineación del alma y les voy a contar primero que todo qué es la alineación del alma, que pues es también el título de este podcast y como les digo, el mayor principio sobre el que he construido, o sea, la base pues, sobre la que he construido prácticamente mi vida y mi emprendimiento. Entonces, ¿qué es? La alineación del alma se refiere a vivir de acuerdo con nuestros valores, propósitos y nuestros deseos. Es un proceso en el que nosotros conectamos con nuestra propia esencia, con lo que se siente bien para nosotros, con lo que es verdad para nosotros y empezamos a actuar de manera coherente con eso, sobre todo con nuestros principios y valores. Entonces es como llevar estos principios y estos valores a nuestros hogares, a nuestra vida cotidiana, a nuestra casa, a nuestros negocios. ¿Cómo podemos conectarnos con esa parte de nosotros más profunda y llevarlo a nuestra vida cotidiana? Entonces, se trata también un poco de encontrar la armonía entre el cuerpo, la mente, el espíritu y de vivir con conciencia nuestra propia verdad. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a ser coherentes con nuestros valores y con nuestro propósito, empezamos a vivir una vida que fluye mucho más y nos empezamos a sentir también mucho mejor ya que estamos en el camino a realizar nuestro propósito. ¿Cómo funciona y cómo lo uso yo con mis clientes? Sea en la parte de diseño interior que en la parte personal, es mi primer paso. Entonces, cuando me llega un nuevo cliente para cualquiera de los dos servicios, la primera cosa que hacemos es ver y hacer ejercicios de reflexión y ejercicios muy prácticos, muy cortos, pero son ejercicios importantes porque son ejercicios de reflexión que nos llevan a conectar con nosotros mismos y con nuestra esencia. Entonces, por ejemplo, yo necesito, cuando hago un proyecto de diseño interior, necesito conocer bien a mis clientes, necesito saber cuáles son sus gustos, cuáles son las cosas que a ellos les gustan en todos los sentidos, entonces en materiales, en texturas, en iluminación, en colores, en el tipo de estilo que buscan y sobre todo trato de conectar también con las emociones. Entonces, ¿cuáles son las emociones que ellos quieren vivir en su casa, que quieren evocar a través de sus espacios para ellos sentirse de cierta manera? ¿Cierto? Una de las emociones con la que más conecto yo y sobre la que diseñé mi casa es la serenidad y de ahí nació todo el resto. Entonces nació la paleta de color, nacieron las texturas, nació la distribución. En realidad todo nace para mí y desde mi parte holística desde las emociones. Entonces es lo que nos va a entregar nuestro hogar una vez que esté terminado y nosotros cómo queremos sentir ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Y ya todo es empezar como con esa parte más energética que luego se vuelve física y tangible. En la parte de marca personal, ¿cómo funciona? De la misma manera, entonces conociendo súper bien a mis clientes, pero en este caso nos enfocamos un poco más en la parte de su carácter, de su personalidad, de qué es sobre todo lo que quieren comunicar, ¿cierto? Entonces, como nuestro negocio, digamos que nuestra casa es lo que queremos comunicar en nuestro externo, pero va hacia adentro porque es como nos queremos sentir nosotros o las personas que vengan a nuestra casa. En la parte del negocio es
un poco al revés porque es como lo que yo voy a comunicar desde adentro hacia afuera, lo que yo quiero comunicar a través de mi negocio para otras personas, ¿cierto? Que serían mis clientes. De la parte personal, entonces es conocer esta parte de carácter, de qué es lo que quieres comunicar, de qué tipo de voz, de tono, qué tipo de comunicación quieres tener con tus clientes, qué tipo también de emociones quieres evocar en tus clientes para que conecten contigo. Y todo eso lo pasamos ya a la parte sobre todo visual, que va acompañada de imágenes, colores, texturas también, y también habla pues de la parte de comunicación que va mucho más conectada a la voz, el tono, la manera que vas a comunicar y que vamos a hablar con nuestros clientes. Entonces, la casa y nuestros negocios son extensiones de nosotros mismos, todo está conectado y es a través como de esa conexión del alma que una vez entendiéndola y haciéndola consciente podemos conectar, ¿cierto? Podemos conectar y llevarla a la parte física para poder como representarla en la parte física, ya sea en nuestro hogar o ya sea en nuestra marca personal, como les hablé antes. El segundo pilar del que les quiero hablar hoy es la integridad. La integridad es la base de mi vida personal y de mi vida profesional porque es lo que está en la base de mis relaciones, de la relación ya sea conmigo misma, así como con mis familiares y amigos y así como con mis clientes. Creo que la integridad es un valor súper, súper importante, es muy lindo porque recoge muchísimos valores, recoge valores como la confianza, la transparencia, la honestidad, el respeto, junta todo para como para crear una persona sí que es confiable, respetuosa, responsable, íntegra. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, para mí es una de las virtudes más importantes y es como el gol hacia el que quiero siempre tratar de llevar mi vida porque me parece fundamental. Una vez que nosotros somos íntegros, tenemos primero, una relación con nosotros mismos mucho más sana, nos vemos también de una manera mucho mejor, con mucho más respeto. Esto también influye en la manera que luego nosotros hablaremos a nosotros mismos, en la manera en que nosotros también confiaremos en nosotros mismos y seremos pues coherentes con las cosas que decimos y las cosas que hacemos y como las acciones que tomamos. Esto es súper importante también porque creo que a partir de eso las otras personas entonces desde afuera pueden hacer lo mismo, pueden confiar en nosotros, pueden saber que están en buenas manos cuando nos confían sus proyectos en términos laborales y pues la familia también saber que pueden confiar en nosotros porque somos personas responsables. Un ejercicio importante que podrían empezar a hacer ustedes hoy mismo en sus casas y que es un ejercicio de reflexión y de autoconocimiento que hago a menudo, es el trabajo de ver cómo se está reflejando en mi vida exterior, o sea, en mi mundo exterior, mi mundo interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra casa, podemos empezar a ver en nuestro hogar qué problemas estamos teniendo en el hogar, por ejemplo, problemas de acumulación, problemas de poco mantenimiento, problemas de pronto que la casa está muy desordenada. En esos casos nos tocaría primero ver, digamos, como cuál sería el problema que estamos teniendo en nuestro hogar y luego llevarlo a la reflexión y ver cómo nos puede estar reflejando algo de nuestro interior. Entonces, por ejemplo, una casa muy desordenada también puede querer decir que estamos dejándonos a nosotros mismos sin el cuidado y sin el autocuidado que necesitamos, que estamos dejando cosas para después. Por ejemplo, los problemas de acumulación también muchas veces reflejan que estamos teniendo problemas para dejar ir cosas, para dejar ir situaciones, para dejar ir incluso personas. Entonces es sirviendo un poquito como nuestra casa puede estar reflejando esas cosas. Tiene muchísimo que ver con la parte de autocuidado, de autorrespeto, con el cuidado de nuestra salud física y mental. Entonces, es interesante empezar a ver nuestros espacios como un reflejo y ver cómo nos están hablando, ¿cierto? Una casa, por ejemplo, que está en orden, que está limpia, que es funcional, nos puede también estar mostrando que nuestra vida puede estar andando en un flujo energéticamente mucho mejor. Nos puede estar mostrando cómo estamos llevando a cabo acciones que están alineando con nuestro alma.
Y esto mismo sucede en los negocios. Entonces, si ustedes son emprendedores o, bueno, también en un trabajo corporativo, pueden hacer el ejercicio de reflexionar, de ver qué, por ejemplo, qué acciones me cuesta más hacer, qué cosas estoy dejando, por ejemplo, para el final, estoy procrastinando, estoy dejando cosas para hacer a último minuto, no me estoy organizando bien, no estoy dando prioridad a las cosas a las que debería darle prioridad. Entonces, eso también nos va mostrando, ¿no? De pronto, si están sucediendo estas cosas, podría ser que yo también tengo problemas para organizarme a mí misma, para organizar mis horarios. De pronto, no soy muy cuidadosa con mis horarios y mis rutinas. Entonces, es siempre llevarlo como un paso más allá a la reflexión y a ver cómo podemos mejorar todas estas situaciones. Y bueno, la invitación de hoy es exactamente esa, es una invitación a observarnos a nosotros mismos, en nuestras casas, en nuestros negocios, nuestros hábitos, verlo todo como un conjunto, ¿no? Hábitos en casa, hábitos en el trabajo, hábitos en nuestra vida, porque todo siempre está conectado. Entonces, ¿qué hábitos de pronto se nos están haciendo un poco más difíciles en este momento, se nos están dificultando? Y cómo podemos poco a poco, con pequeños pasos, empezar a mejorar en estos sentidos. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí conmigo en este podcast. Los invito a compartir este podcast con otras mujeres, mujeres que sean importantes en su vida, con familiares, con amigas, con emprendedoras, con mamás, a las que toda esta información les pueda ser muy útil. Y bueno, les agradezco mucho, les mando un abrazo grande y nos vemos en nuestro próximo episodio.